o sea, tenemos la mejor ayuda o los mejores compañeros o no estamos solos o mejor dicho, tenemos la verdad, ¿ya? O sea, nosotros tenemos la verdad ahí. Y por eso tenemos que tener claro, ¿por qué tenemos la verdad? Primero, porque es que el Señor nos mandó, ¿ya? Si somos creyentes, el Señor nos envió. Entonces, ¿quién nos envió? El Señor, ¿sí? Segundo, dice ahí, id y predicad el Evangelio a toda criatura, dice en Marcos 16:15. Entonces, el Evangelio tiene algo especial porque es de viene del Señor. Y ahí dice, porque todo viene, es como digamos así, muy respetuosamente, ¿sí? Para que me entiendan como el combo. Porque no solamente está el Padre involucrado, Dios, que Dios fue, digamos, el que preparó todo, ¿sí? Desde el inicio hizo todo y ya tenía un plan preparado para la redención del hombre. También está involucrado el Hijo, quien es el Salvador, ¿ya? El Hijo, el Señor Jesucristo es el Salvador, ¿ya? Y también está involucrado el Espíritu Santo, que no solamente es el consolador, y ya lo vamos a ver ahorita, sino es el que convence, ¿ya? Entonces, cuando vamos a predicar el Evangelio, mi querido hermano, mira, téngalo en su cabecita ahí así, no está solo. Ay, a mí no me hable eso. Tranquilo. Que yo no creo en eso. Tranquilo. No estamos solos. No es solo eso. Esto no es. Entonces, mire, ahí dice que, y es que él dice que vamos a estar hasta los últimos días. O sea, ¿cuál era el aliento del Señor a los discípulos? Decirle, mire, tranquilos, ustedes no van a estar solos, van a estar así hasta los últimos días. Yo estoy con vosotros hasta el último tiempo. Esa palabra ahí, no, o sea, se entiende que es hasta el final de los tiempos, pero como está hablando los discípulos, de pronto podría ser hasta el final de sus días. Pero es como nosotros tenemos, ahí acabamos de hablar que vamos a tener una casa en el cielo, ¿cierto? Tenemos una casa preparada. Y que ya sabemos el color, ¿no? ¿Sí saben? El color de las casas, ¿sí saben cuál es? Ahí dice que son moradas. Dicen muchas moradas. Hay. Entonces, bueno, pero son moradas, ¿no? Bueno, no, eso no tiene nada que ver. Morada se refiere a casa, no es que sean moradas. Así que si no le gusta el morado, bueno. Entonces, ¿qué dice? Es hasta, nosotros vamos a vivir eternamente. Es que en cierta manera el espíritu del hombre es eterno, pero eso no nos vamos a meter ahí. Entonces, vamos a ir y acompáñenme por favor ahí a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, por favor. Esto es muy importante porque a veces lo escuchamos tantas veces, pero no, como que no nos, como que se nos olvida en el momento de predicar el Evangelio. ¿Sí? Ahí me están escuchando bien. Bien, entonces Juan capítulo 16, y mire que el contexto de ese pasaje, ese capítulo, dice el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, mire, el mundo los va a aborrecer. Gracias, Señor. Mire, querida iglesia, mire, quiero que ustedes tengan en cuenta y tienen que salir a predicar, pero tranquilos que los van a aborrecer. Es más, los van a echar de la sinagoga, le digo a los discípulos más adelante, en el capítulo 16, versículo 1, dije, los van a echar de las sinagogas. Y los discípulos, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes cuando los echen de las casas y les cierran la puerta y todo eso? ¿Se sienten contentos, felices? No era un reto, era una cosa impresionante. Y era que ellos tenían que tener en cuenta. Entonces, les dice, pero mire, tranquilos, les conviene que yo me vaya. Porque es que había un problema ahí, dice, el Señor Jesucristo dice, yo voy a morir, yo me voy a ir. Y los discípulos dijeron, ¿cómo así? O sea, nos da esta tarea y todo y ahora se va a ir. No, pero os conviene que yo me vaya. Y dice el versículo 5, dice, pero ahora, perdón, sí, capítulo 16 de Juan, dice,
esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, ¿sí? Y dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, bueno, pero ¿a dónde vas? Antes os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuere, ¿sí? Si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿ya? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermanos, tenemos el mejor aliado cuando predicamos el Evangelio y es el Espíritu Santo. Nuestro deber, ¿sí? Nuestro deber, y entiéndalo así, es predicarlo bien, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que queremos aprender. Y el que se encarga de convencer a aquella persona que le estamos predicando es el Espíritu Santo. No es de nosotros. ¿Sí? Aquí no se trata, uy, yo lo convencí a él, miren, no. No, eso no es de nosotros. Entonces, esa obra es maravillosa por eso, porque tenemos el mejor aliado que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y gracias a mí porque podemos llevar este mensaje que tú nos has dado para llevar a todas las personas de este mundo, Señor. Necesitamos de ti, de tu sabiduría, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos dé claridad en nuestro corazón para aprender y hacerlo de la mejor forma, Padre. Oramos para que esta mañana sea edificante para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, ahora sí, por favor, ya tenemos claro de nuestros aliados. Entonces vamos a ir pasando, por favor. Entonces ya hablamos del propósito, que es la preparación, la presentación, y luego vamos a tener la práctica. Acuérdense de la práctica, no se me van a ir ese día y no, ¿sí? Seguimos, por favor. La preparación, bueno, la teoría que estamos viendo ahorita. Y lo primero que vimos fue el Evangelio, las buenas nuevas. Esas es las buenas nuevas que tenemos que llevar a todo ser humano o a todo el que podamos estar ahí, porque también tiene que escuchar de las buenas nuevas. Yo siempre he dicho que nadie se puede morir si no ha escuchado de alguna forma el Evangelio. Entonces, ¿qué piensan? O sea, porque sería injusto, ¿no? Yo considero que sería injusto. Y entonces los de la selva por allá, ¿sí? Los indígenas que nadie ha ido, que nadie los ha podido colonizar. Entonces ahí está Romanos capítulo 2, ¿no? 1 y 2, que con solamente la creación se revela el nombre de Dios, pero muy seguramente tuvieron que haber tenido una revelación, el conocimiento de que Dios era el único Dios y había un Salvador. Bueno, el Evangelio, seguimos por favor. Las clases de Evangelio ya lo vimos, seguimos la gran comisión que ya la vimos, seguimos la presentación, ahora vamos a estar hablando un poquito de la presentación, y ya hablamos del Evangelio, ahora hablamos del evangelista. ¿Quién es el evangelista? Todos nosotros. Hermana, sí, esos son los 4 evangelios, pero el evangelista es el que lleva el evangelio, ¿sí? Entonces, las buenas nuevas, exactamente. Entonces, todos nosotros somos evangelistas, sí. Lo lamento. No importa la edad, como dice el coro este que me aprendí en la iglesia católica, la raza, ni el color de la piel. ¿Sí? Seguimos. Vimos la esencia. Hermanos, miren. Estos versículos no están puestos ahí, yo los puse en rojos porque tiene que aprendérselos de memoria.
Tenemos que aprendernos de memoria. Para poder ser efectivos en la predicación del Evangelio, tenemos que memorizar versículos, porque es que la obra la hace la palabra de Dios, no yo, no mis palabras. Ay, tan bonito que habla, qué elocuente, ¿no? Que el tipo me convenció. No, es la palabra de Dios. ¿Ya? Sí, se me están entendiendo lo que quiero decir. Entonces tenemos que, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que también, y que fue sepultado, perdón, y que resucitó al tercer día conforme a las... Esa es la esencia del Evangelio. La obra del Señor Jesucristo es lo más importante del Evangelio de Salvación. Bueno, vamos a seguir, por favor. Seguimos. Listo. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Quién, por favor, lo busca? ¿Otro varón? ¿Con voz de trompeta? Son versículos que ya inclusive algunos no los sabemos de memoria, pero mire, vamos a hacer remembranza. ¿Quién lo tiene? Perdón, hermano, discúlpeme. Hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Exactamente. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Y Pablo, el apóstol Pablo, el que conocemos que Pablo, que tremendo Pablo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo primero que tenemos que entender, mis queridos hermanos, chicos, chicas, adultos, ¿sí? Viejitos como yo, no nos podemos avergonzar del Evangelio. Porque ya vimos que es de Dios, está involucrado el Señor Jesucristo y también está el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Dios? ¿Ya? Y dice ahí, porque es poder de Dios para salvación. Siguiente, por favor. Esta palabra poder, ya algunos de pronto saben, viene del griego, donde yo no soy un doctor en el griego ni nada de esto. Pero esta palabra es la palabra dunamis. ¿Sí? Algunos saben griego, sabe pronunciar, no sé si se pronunciará así, pero es la palabra dunamis. Y esta palabra dice ahí, fuerza literalmente, esto lo saqué del Strong, del libro Strong, figuradamente, específicamente, poder milagroso, eficacia, impetuoso, maravilla, bueno, ahí dice una, pero lo más interesante de esta palabra es que nosotros lo podemos conocer como dinamita, la dinamita. La dinamita tiene algo interesante y es que la dinamita es utilizada, por ejemplo, cuando van a hacer túneles, van a hacer algunas excavaciones que tienen que ser controladas. No pueden usar el C4. Bueno, sí se llama C4. Estos no pueden usar algunas cosas de esas porque eso se descontrola y se puede formar una catástrofe. En cambio, la dinamita puede ser controlada. Por eso las implosiones de algunos edificios que se han visto que, ¿sí? ¿Y dónde está el edificio de Avianca que había acá? Ya. Entonces, ese edificio se puede hacer a través de dinamita y controlar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es interesante, ¿por qué? Porque dice que la palabra, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es una fuerza que, ahí dice, una fuerza que es milagrosa. Nadie más, o sea, no se puede salvar una persona si no es a través del Señor Jesucristo, lógicamente, pero escuchando el evangelio. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Seguimos, por favor. La palabra, ahí que creo que la camarita me está tapando ahí, ¿sí? Bueno, el que cree, ¿sí? Es la palabra pisteo, tener fe con respecto a, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que vimos ahí que Moisés, cuando estaba Moisés y se fue por allá, que estuvo allá con el Señor, y entonces está demorando mucho, y entonces los hombres dijeron, bueno, Moisés nada que llegue y todo eso, necesitamos algo
¿sí? Algo, un ídolo, ¿sí? Inclusive hay un pasaje, se me vino hasta ahora en la memoria, perdónenme que no me acuerdo, dice que el hombre con un tronco de madera, más o menos así, parafraseado, hace madera para quemar, para calentarse, y con la otra mitad hace un ídolo. Porque es que nosotros en nuestra esencia de creación tenemos que creer en algo, ¿ya? Dios nos dio un espíritu y hay que creer en algo. O sea, nosotros tenemos que creer en algo. Por eso es que suceden tantas cosas. Entonces yo digo, vivo solo acá y vivo una vida terrible. Yo digo, ese cuadro, de ahora en adelante, ese cuadro me va a ayudar. Entonces yo creo en ese cuadro, porque es algo natural del hombre. Entonces, la palabra creer, ¿sí? La palabra creer es interesante porque dice que el pasaje dice a todo aquel que cree. Y es expresada para todo el mundo, al judío primeramente, también al griego. Entonces, creer no es el creer porque dice en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan, ¿ya? Entonces dice, se cree en Dios y la mayoría de gente, si uno se para en la Plaza de Bolívar allá, dice, ¿cuántos creen en Dios? ¿Sí? Hasta las palomas, ¿sí? Y es interesante que esa palabra creer se ha vuelto, o sea, muy rutinaria, ¿sí? Y es interesante que cuando hablamos de creer, es creer que en el Evangelio, en lo que está en la esencia de ese Evangelio, en el Señor Jesucristo, en su obra salvadora, porque es una obra salvadora, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es de confiar. Su merced en esta mañana, perdón que yo uso la palabra su merced, pues, en forma respetuosa. Un mexicano me decía, oye, ustedes son muy cultos, ¿no? Su merced, su merced. Entonces yo le dije, no, es por lo que usted es mexicano, ¿no? El hermano Salvador. Él se llama Salvador para completar. Entonces, bueno, no les cuento más. Entonces, ustedes, su merced, esta mañana está en esa silla y está por fe. No sabe qué era, se le quiebra una pata de esas y cae. Yo he visto personas que han caído, ¿sí? Y es así, cuando uno monta en una bicicleta, es prácticamente por fe, porque uno no sabe si se le va a desbaratar, y no estoy diciendo por el peso, sino porque, ¿sí? Exactamente. Entonces, esta palabra fe es la palabra realmente confiar, es depositar toda mi confianza en que esta obra salvadora del Señor Jesucristo me puede llevar a un lugar. Sigamos, por favor. Ahora vamos a ver un poquito el ejemplo. Sigamos. Romanos 3:23. ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver. ¿Quién? ¿Quién? A ver, por ahí. Ah, pues que ya lo leyeron ahí, ya. Sarita lo leyó. Sarita lo leyó y hizo trampa. Ya no se puede, ya no. Este es un versículo para memorizar. Porque ¿cómo le vamos a predicar a alguien si no le decimos, oiga, pero ¿dónde dice pecado? Pecado. Ahí en la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, dice que ahí dice pecado. No. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Entonces, Pablo en sus predicaciones, seguimos con Pablo, en sus predicaciones siempre habló, y por eso es un ejemplo grandísimo, de que el hombre era pecador. Y una de las palabras más repetidas de Pablo era, ustedes son pecadores, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, todas a una han pecado, decía, bueno, en muchos pasajes. Esta palabra pecaron es la palabra hamartano, ¿sí? Propiamente es errar al blanco. Eso es, en el griego, errar al blanco. ¿Pero por qué errar al blanco? Prácticamente lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos las instrucciones de Dios de cómo debemos vivir y hacemos todo lo contrario, erramos al blanco. ¿Ya? Por eso la palabra pecado es eso, errar al blanco. O sea, estamos haciendo cosas que no son de Dios, o sea, que a Dios no le agradan. Por eso es que Dios ama al pecador.
pero no ama el pecado. ¿Sí? ¿Ya? O sea, nosotros no podemos juzgar a una persona por su, porque, es decir, lo juzgamos por su pecado, sí, pero, es decir, Dios ama a todo pecador que se arrepiente. Eso. Listo, sigamos, por favor. Romanos 6:23a. Este pecado, la palabra pecaron, dice que todos somos pecadores, ¿sí? Dice que todos o algunos. Listo, todos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que toda potestad me da en la tierra y tal, y todos, y todos, y todos? Aquí también está. Dice que todos somos pecadores. Menos los niños de 5 años. Los niños de 5 años no, ellos no son pecadores. A todos también. Bueno, los de 3 años para atrás no son pecadores. Bueno, está bien. De 1 año para atrás no son pecadores. Listo. Todos somos. Listo, estamos de acuerdo. Entonces, ese pecado, dice la palabra de Dios, dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. De pronto me demoro mucho. Cuando hablamos que Moisés fue a través allá, a donde estaba la presencia del Señor, y él llegó con las tablas de la ley. Ahí, cuando llegaron las tablas de la ley, la gente tuvo el conocimiento, digamos, a escrito de que había pecado. ¿Sí? Sin embargo, la gente moría antes de que pasara ese evento. Claro, claro. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1 y en algunos pasajes dice, en Romanos capítulo, dice que por un hombre, ¿quién fue? Y por tanto, la muerte. Sí, exactamente, la muerte. Entonces, hablamos de una muerte física, porque la gente moría, pero también de una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir al cielo. ¿Por causa de qué? Del pecado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, estoy... ¿Qué quiero que me... Bueno, sigamos, por favor. Se me durmió la... listo. Paga. Realmente la palabra acá en el griego lo que decía algunos trabajadores, habían muchos trabajadores ahí, y la palabra paga era el salario que recibían. Entonces, cuando andamos nosotros en el pecado tiene una paga. Esa paga es el salario, y la paga es la muerte, la condenación, podemos decirlo así. Entonces, hay una situación ahí, y es que o pago yo, sí, o pagas tú, o alguien tiene que pagar, ¿sí? O sea, delante de Dios, la paga del pecado es muerte, o sea, él no se podía contradecir, dijo, alguien tiene que pagar, o pagan ustedes, o yo de alguna forma miramos a ver cómo pagamos, ¿cierto? Listo. Sigamos, por favor. El efecto, sí, todo lo tengo con él así para que les quede un poquito. Sí, Romanos 5:8. ¿Qué produjo esto? La paga del pecado es muerte. ¿Qué produjo esto en Dios? ¿Sí? Otro versículo para memorizar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, en que siendo aún pecadores, entonces, ¿qué pasó? Como yo no podía pagar por ese pecado, Él envió a alguien. Y está la obra del Señor Jesucristo. Él fue el que murió por mí, fue el que pagó por mí. ¿Ya? Sigamos. Efesios 1:7, en que tenemos, versículo para memorizar también, en que tenemos que redención. La palabra redención es cuando alguien paga, o los corderos hacían eso, ¿sí? Daban redención, digamos, en una forma temporal del pecado del pueblo. Entonces, tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. La sangre preciosa del Señor Jesucristo fue derramada allí en la cruz para que hubiera remisión, perdón de pecados, limpieza de pecados. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, no había posibilidad de que nuestros pecados fueran limpios.
Los corderos cubrían los pecados. La sangre del cordero cubría el pecado, pero la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado. ¿Se acuerdan de pasada que escuchamos? Yo me acuerdo que lo escuchaba desde niño en la iglesia católica. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro que lo cantaban, ¿no? Entonces, ¿qué quita el pecado? El único que podía quitar el pecado de la humanidad era el Señor Jesucristo. Entonces, seguimos, por favor. Bueno, y el perdón de pecados, el único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. Inclusive los mismos judíos decían, oiga, ¿quién es para que perdone pecados? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, dice ahí, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿qué es lo que produjo en Dios saber que el hombre no podía redimirse? Simplemente enviar a su Hijo Jesucristo para que hiciera ese sacrificio como un cordero en esa tipología. Seguimos, por favor. Entonces, vamos a ver, seguimos. ¿Cuál fue el éxito de este plan de Dios? Por decir algo, porque todos los planes de Dios son éxitos. Entonces, es que Juan 13, versículos 15 y 16. ¿Quién se sabe Juan 3, 16? Hey. Cuando Sarita, mi hija, partió para México, ¿sí? Y yo después dije, uy, ¿cómo fui a mandarla allá? Y después conoció a Jaciel y dijo, uy, no, sí, ahí sí, bueno. Ahí sí fue una bendición, espera hermano, no he terminado. No he terminado, no he terminado. Entonces, nosotros llegamos al aeropuerto la primera vez que viajamos y por la gracia de Dios, eh, yo pude viajar a llevarla. Entonces, nos llevaron ahí, pasamos ahí inmigración, entonces que los pasaportes, toda la cosa, que el pasaporte. Yo pasé mi pasaporte, mi hija también, y de un momento a otro el señor de ahí, el de inmigración, dijo, un momentito ya, y se fue. Y nosotros pues con mi hija nos quedamos y dijo, ¿qué será? ¿Será que nos toca devolvernos? Entonces vino el señor y dice, pásele, ¿no? Así al estilo mexicano, pásele, pásele. Entonces entramos allá y nos llevaron a un cuarto y ahí nos sentaron y llena una forma. Entonces nos pasaron una hoja, empezamos a llenar ahí. Cuando salió un señor de una, como así como un cuarto así, y era una puerta como así de gruesa, eso era como una bóveda. Y salió el tipo y dijo, Sara Méndez. Y yo le dije, aquí, aquí. Y ¿usted quién es? Le dije, el papá. Y yo, pásale por aquí. Entonces, y llega y entra y me metió a ese cuarto y cierra esa puerta. Señor, dije, pues como no escucha tantas cosas. Entonces, miren, para hacerlo más rápido, ahí uno, llegué y me entré ahí y uno veía a las personas que llegaban ahí de todo el mundo, uno lo veía ahí cerquita. Y uno veía ahí, uy, mire, este señor tiene una arruga acá. Se ven todos, ahí lo miran a uno y lo chequean a uno, hecho. Entonces él me hizo varias preguntas, que para dónde íbamos todos. Yo le dije, mira, lo que pasa es que vamos para donde un amigo, es un amigo de la infancia, él es cristiano, nosotros somos cristianos, y después vamos para Córdoba, y nos vamos a encontrar en Puebla y todas las cosas, bueno. Y ahí me tuvieron un rato y yo decía, yo pensaba era mi hija allá afuera, porque es que eso ahí uno solo, o sea, uno no sabe qué puede pasar ahí. Y entonces él volvió y me dijo, mire, disculpe, señor Méndez, es que tenemos que hacer algunas averiguaciones y todo, pero ven, pásele otra vez, pásele. Y entonces me ya abrieron la puerta y ya cuando salí, y él salió y le dijo, Sara, Sara Méndez, entonces Sarita dijo, y cuando Sarita le dijo, sí, aquí, aquí, dijo, Sara, dígame Juan 3:16. Y Sarita no se lo sabía y nos devolvieron, no, y Sarita se lo dijo. Y este hombre, me acuerdo tanto, dijo, bienvenidos a los Estados Mexicanos. Tienen 180 días de visa. ¿Sí? Entonces, apréndase Juan 3:16. De pronto le dan la visa americana. Ahí está el secreto. ¿No le han dado la visa para ir a Estados Unidos? Ahí está. Juan 3:16.
Y miren, hermanos, este versículo es importantísimo, es un versículo que no podemos, a veces molestamos y decimos, mire, yo pienso que cuando uno llegue al cielo, Juan 3:16, no, pase allá, ¿se lo sabe? No, pase allí. Si no se lo sabe, devuélvase. No, pero es un versículo importantísimo. Toda la Biblia es importante. Entonces, pero en el 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cuál es el éxito de la obra salvadora? Es que tenemos vida eterna. ¿Sí? ¿Y la vida eterna cuánto dura? Hasta el 3000, ¿qué? ¿Hoy no suena la campanita? Listo. Es infinita, exactamente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es tan importante cuando predicamos el Evangelio de Salvación que la persona entienda todo lo que concibe la obra salvadora, todo el Evangelio. Eso me preocupa, quiere decir que me estoy pasando. Sigo. Romanos 10, del 8 al 15, ¿quién no puede buscar, por favor, si alguien me ayuda ahí rápidamente? Seguimos, por favor. Vamos a buscar varios versículos. Juan 6:47, si alguien me ayuda, por favor, otro hermano o hermana. Juan 5:24, otra persona que me ayude, otro hermano, perdón. Alguien por ahí que me ayude con Juan 1:12, ¿sí? Romanos 10. Salvo. Perdón un segundito ahí, hermano. Téngalo ahí, por favor. Mire, aquí en Romanos capítulo 10, que es un capítulo importantísimo en la Biblia, porque ya mi hermano, inclusive, yo no me puse de acuerdo con el hermano Juan Pablo para que sepan de que él leyó ya ese versículo que está más adelante, pero sí es importante cuando yo demuestro de que creo en el Señor Jesucristo, lo invoco de alguna forma, y tiene que ser a través de qué, de mi boca. Listo, seguimos, hermano, por favor, rápido. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree, que de él creyere, no Sí. será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el que hace todo, es rico para con todos los que lo hacen. Porque todo aquel que invocar el nombre del último será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquí a los cuales no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin haber sido perdidos? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cuáles voces son los pies de los que anuncian la paz? Las buenas nuevas. Mire, este texto es importante. ¿De dónde viene la tal, de dónde viene la oración de fe? No, de estos textos. De ahí sacaron ese, dice que, por eso la oración de fe se ha vuelto tan popular. Dice, usted lo que tienes que hacer es creer y también tiene que hacer la oración de fe. ¿Para qué? Porque dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, de ahí viene esta oración, pero esto tiene una connotación importantísima y es que, ¿qué pasa? Que primero, ahí dice más adelante, ¿cómo invocarán en quien que no han oído? Mucho menos si no han oído, no pueden creer, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos que haber hablado de la obra salvadora antes de que, ¿qué? Para que puedan invocar el nombre del Señor. Y eso pues es el Espíritu Santo que hace la obra. Muy bien. Juan 6:47, ese versículo es, ¿qué dice? ¿Cuál es el éxito de la obra salvadora? Sencillo. De cierto, o sea, seguro, seguro, que cree en mí tiene, o tal vez, depende. Si va a la iglesia todos los domingos, o si va a la iglesia Valle Josafat, ¿cierto? Tiene vida eterna. Ese es un verbo importantísimo. Tiene, es una seguridad de que tenemos
vida eterna. ¿Pero qué? El que cree en mí. Juan 5:24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra, y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Exactamente. De cierto trae, seguro, seguro. Os digo, el que, ¿sí? Entonces, es importantísimo tener en cuenta, estos versículos son para memorizar, no es que, ¿sí? Vayan anotando, por favor. El material llega el otro, pero ahorita no. Juan 1:12. Y aquí se dice la palabra potestad, y se acuerdan ahí en el que leímos en la gran comisión, dice, toda la potestad me es dada en él. Entonces, ¿será que ese evangelio, que es el poder de Dios, no tiene el poder para convencer a cualquier persona, sea el que sea? Sea el que sea. Seguimos, por favor. Ya vamos a terminar, creo que nos falta una minuto. Entonces, ¿qué debe tener el evangelio? ¿Qué contenido debe tener el evangelio? Entonces, seguimos, por favor. Primero, voy a nombrarlos todos. Pregunta. Segundo, pecado. Tercero, problema. Cuarto, provisión. Quinto, promesa. Y seguimos. Y esto es como, no, perdón, atrás. Ahí, es como una receta, ¿cierto? ¿Usted ha preparado alguna vez una torta de naranja sin naranja? Claro, no le vas a ver a naranja, muy seguramente, ¿no? ¿Qué pasaría? Oiga, yo no, pero ¿qué pasaría? ¿Qué le faltaría? Le faltó la naranja. Entonces, mire, esta es esto lo hice yo, ¿sí? O sea, puede ser que para no todos pero esto no tiene, o sea, es decir, esto no tiene que ser así, es que el hermano Ricardo dijo, ¿cuál era el punto? Señor, mañana vengo y le predico que es que no me acuerdo el tercero. No, esto no es, sino es como algo la pregunta es como para inquietar, ya vamos a terminar, y esto lo vamos a ver en una forma más práctica y más fácil, sino para que ustedes tengan de dónde sacó esto. Tenemos que hablar, la pregunta es como, oiga, ¿usted cree en Dios? Oiga, no, pero ¿quién es Dios? Ah, mire, lo que pasa es que Dios dice que somos pecadores. Ah, somos pecadores, sí, claro, pero ¿cómo así? Todos, sí, claro, todos. Pero y bueno, ¿y qué? No, pues hay un problema grave. Si usted muere, no va a ir al cielo. Oh, ¿quién dijo eso? ¿Cuándo? Y entonces, pues, Dios proveyó al Señor Jesucristo, quien vino y fue sepultado conforme a las Escrituras, ¿sí? Murió y derramó su sangre para la limpieza de perdón de pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y está en el cielo, ¿sí? Y además de eso, tenemos una promesa importantísima que tenemos vida eterna. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claros? Seguimos, por favor. Entonces, perdón, el hombre está, dice en Primera Tesalonicenses, dice que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El espíritu nos relaciona con Dios, el alma nos relaciona con los seres humanos y el cuerpo pues también. Pero el cuerpo es como el que nos mueve, ¿no? El recipiente, exactamente. El hombre, digamos, algunos dicen que es el asiento del alma, pero no lo tengo como claro, pero el hombre tiene intelecto, emociones y voluntad, ¿cierto? El intelecto le dice a las emociones que haga esto y los pies lo hacen. ¿Ya? ¿Me hago entender? Entonces, vamos, siguiente. Ahí. Cuando empezamos a hablar con una persona y le decimos, o a través de algo, y le preguntamos algo, perdón, o le decimos, empezamos a hablar lo que hacemos es como apelar a su intelecto. ¿Y se acuerdan de las predicaciones de Pedro y de Pablo? Él decía, varones israelitas, hermanos, ¿se acuerdan cuando Moisés y empezaba a apelar a ese intelecto, al conocimiento? Entonces, cuando nosotros, a través de la pregunta del pecado, esto tenemos que apropiarnos y decir, tenemos que llegar a un grado de que la persona entienda de que es pecadora y que está en un problema gravísimo. Estamos en un problema gravísimo porque si morimos no vamos a ir al cielo por toda la eternidad. ¿Ya? Y eso lo tenemos que concebir en donde nuestro intelecto
A través de muchas cosas. Podemos utilizar muchísimas alternativas para decirle, si es un psicólogo, pues le decimos, bueno, si es una persona astronauta, de pronto que sí, entonces, mire, eso fue creado por el Señor, esto tan, y no sé qué, entonces, pero tenemos que llegar a sus emociones. Oiga, usted está perdido por su pecado. Y aquí no, el pecado que es todo lo que es real blanco. Entonces, mentir, robar, matar, ¿sí? Pero muchos de ustedes de pronto no han matado, ¿sí? También está adulterio, fornicación. Pero uno de los pecados más grandes, la mentira. Pero dice que el Señor que con lo que yo pienso en mi mente, ¿cierto? Entonces muchas veces le podemos decir al Señor del CIP, le decimos, ojalá se estrelle por ahí, ¿sí? ¿Sí? Ya como no monto en sí, no me importa. No, sí me toca. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí, hermanos? A ver si, y ya aquí ahora sí terminamos. La pregunta, el pecado y el problema nos tiene que llevar cuando hablemos a alguien, es tratar de decirle, mire, usted está perdido, necesita de alguna forma sanar esa situación en la que está. Y nosotros siempre nos afanamos. Uy, sonó la campana, gracias a Dios. ¿Suena otra? Y luego, seguimos con la siguiente. Ya. Si nosotros, perdónenme, me voy a hacer por acá, hermanos. Si la persona no ha entendido, perdón, esos primeros puntos, ¿para qué le hablamos de la provisión y la promesa? ¿Sí me van a entender? O sea, eso ustedes dirán, uy, no, pero qué camello está. Qué complicado. No, es que lo que pasa es que a veces nosotros por el afán de hablar de lo que hizo el Señor Jesucristo y que la persona haga una decisión, tome una decisión, la persona ni siquiera ha entendido. Y ese es el problema cuando predicamos el Evangelio. ¿Me captan hasta ahí? Entonces, no tenemos afán. Ahora, claro, si vamos en un bus, ¿sí? En un bus, yo gracias a Dios he podido estar en Transmilenio muchas veces, entonces yo sé que hay estaciones que se demora uno en llegar a la otra. Y ahí aprovecho para, ¿sí? No en la siguiente porque la persona ahí, se puede bajar la persona y decir, oiga, ¿qué más me iba a decir este señor? ¿Y ahora qué hago? Entonces, no escucho bien el evangelio. Entonces, la idea es buscar los lugares propicios y todo, pero siempre tenemos que tratar, no sé si me captan, de que no podemos hablar de la obra del Señor Jesucristo y sus buenas nuevas si no ha entendido las malas noticias. No puede escuchar de las buenas noticias si no ha entendido las malas noticias. Y ese es el problema, hermanos, que a veces hay personas que no han entendido. Ah, no hice la oración de fe, dice, pero usted es pecador. No, pero no. ¿Ya? ¿Me captan hasta ahí? Seguimos y ya, eso ahora sí es la última. Entonces, mira, aquí vemos a un señor ahí que está como acomodando las cosas, como que está, ¿sí? Siguiente. Aprendiendo algunos métodos. Cuando aprendemos algunos métodos, estos métodos son importantísimos, depende del lugar donde esté. No todo el mundo le sirven los mismos métodos, ¿sí? A algunas personas es muy fácil hablar persona a persona, ¿sí? Que a veces dice, ay, mire, llegó el señor del 302, ¿sí? Ah, qué vaina. El vigilante ya se esconde por allá y dice, siga, siga, que siempre le habla al señor cuando llega. Bueno. Entonces, estos aprendiendo algunos métodos. ¿Seguimos? Para la próxima semana. ¿Ya? Ahí vamos a ver en forma práctica, vamos a ver algunas cosas que vamos a hacer. Pero tenemos una tarea. 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 Entonces, mi hermano, no se me vaya a la cocina, todavía no vaya a comer, hermano. Mire, hermanos, mire, yo les voy a dar a cada uno, o yo no, el hermano César le va a repartir a ustedes una semillita de BBN, ¿sí? Entonces se dirá, ah, y otro ya tenemos hartas. Bueno, esta semilla tiene algo especial porque esta semilla, usted va, hermano, mire, todos. Los chicos también, o sea, sin pena esta semana antes va a decir esta semilla, se la voy a dar a alguien. A alguien se la voy a dar, pero no a, ay, mira mi amor que me dieron esta semilla, toma.
¿Sí? O viene mi tío, mire, mire, aquí tengo la semillita con el que yo vivo ahí en la casa. Me gustaría que usted pensara en alguien, una persona complicada, ¿sí? ¿Sí? Pongamos el señor de la carnicería, señor que es todo como ogro, ¿sí? No, usted piensa en una persona y simplemente lo que quiero es que hagas la tarea esta semana, es simplemente ir a decirle, mire, quiero compartirle esta tarjetica, es de una emisora cristiana para que la escuche. ¿Ya? Esa es la tarea. Escúchela y me cuenta. Mire, esa es la tarea. Si usted se pone a hablarle del Señor Jesucristo y todo eso y se mete en un problema, yo no le dije que hiciera eso. Simplemente le dije, la tarea está hasta ahí, ¿ya? Pero si le habla del Señor y toma decisión, porque hizo buenísimo, me cuenta. Pero esa es la idea. Entonces, ¿para qué es eso? Para romper el hielo un poquito con el más complicado. ¿Sí, ya? De pronto en el ascensor se subió usted y esa persona dijo, uy, oiga, mire, sin conocerla. Ay, que, tranquila. Si la tira al piso, la recoge y se la entrega a otra. ¿Sí? ¿Me captaron la tarea? Y a los jóvenes, importantísimo. Y los jóvenes también. Háganle. Simplemente por si me preguntan, porque les voy a preguntar. No va a tener que decir mentiras. Porque decir mentiras es pecado y está separado de Dios. Muy bien. Listo. Entonces terminamos hasta ahí. Espero que me hayan entendido. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa, cualquier pregunta. Y la próxima semana vamos a empezar a ver algunos métodos. Ya si Dios quiere va a tener un material, ya vamos a tener un material. Esto que hemos hablado también lo van a tener por ahí por escrito para que, ¿sí? Pero esto debemos de memorizarlo. Y termino con lo siguiente, hermanos. Mire, si usted tiene clara su salvación el día que tomó decisión, mire, yo tomé decisión por Cristo el 21 de julio de 1990. Ahora estoy a 13. Ah, bueno, gracias, hermana Merma. Yo estaba preocupado que dije 1990 estaba como viejo. Listo. Ese día, yo nací de nuevo y yo lo tengo clarísimo. Pero lo que tengo que tener claro es que yo no necesito de un taller de evangelismo para predicar el evangelio a otra persona. ¿Ya? Con mi salvación, con el hecho de que yo tengo claro el día que fui salva y qué fue lo que hice, puedo compartirle a otra persona de salvación. ¿Sí? Listo, entonces terminamos y oramos. Si quiere colocarse de pie, por favor, si pueden. Y terminamos orando y gracias y perdonen a que yo sé que me demoré como... Sin vergüenza, esa es una palabra clave para el evangelio. ¿Sí? Ahí dice, y lo vimos a leer, ¿cierto? No nos avergoncemos del evangelio. Entonces, predicamos el evangelio sin vergüenzas. Listo. Querido Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos da un día la salvación. Y si alguien de pronto por ahí no ha entendido, no ha comprendido bien su obra salvadora, la obra salvadora del Señor Jesucristo, ruego, Señor, que le inquietes y que pueda preguntar a algunos de los líderes para poder encaminarle y llevarle al conocimiento de la verdad, Padre. Y te damos gracias porque nos permites este tiempo de aprender más, pero queremos es predicar tu palabra, predicar tu evangelio, predicar para que muchas personas conozcan de ti, de tu Hijo, y puedan congregarse, Señor, y tener esta vida eterna, Padre. Y Señor, prepara el corazón de los que en algún momento podamos esta semana compartir esta semilla de BBN, que tú seas obrando desde ya, en cada ámbito, en cada ambiente en que están mis hermanos, para que puedan llegar al conocimiento de tu palabra, Padre. Muchas gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.